Con su venia, diputada presidenta, y de acuerdo al artículo 206 de la Ley del Congreso, si me permite excederme del tiempo establecido. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, legisladoras y legisladores, representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales y a quienes, por supuesto, nos acompañan en esta casa de todas y todos los chiapanecos. Hoy no me cabe la menor duda. A quienes ahora gobiernan les importa poco el escenario de injusticia sistemática, inseguridad y violencia que viven millones de familias mexicanas. Así, ha quedado demostrado con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, que terminó con recortes a rubros medulares como la procuración e impartición de justicia y los derechos humanos, entre otros. Con la mayor ausencia de sentido común respecto a la situación que vive este país, la bancada oficialista aplicó una reducción de más de 930 millones de pesos a la Fiscalía General de la República. Es decir, en lugar de fortalecer a las instituciones encargadas de atender a las víctimas de delitos en México, la presidenta y sus comparsas legislativas le quitaron los recursos. No importó que vengamos de un sexenio más violento en la historia reciente, ni la existencia, por supuesto, de dolorosos ejemplos tan frescos como el asesinato de Carlos Manzo. Y eso, honorable asamblea, es muestra irrefutable del desinterés que hay por las víctimas y la justicia. Sobre todo en un país donde el 63% de la población dice vivir insegura, según el INEGI. Pero la cosa no queda ahí. No conformes con la simulación electoral reciente, Morena y sus aliados asentaron además un golpe presupuestal a la impartición de justicia en nuestro país. De un solo plumazo consumaron un recorte de más de 15,800 millones de pesos al Poder Judicial, convirtiéndolo en la reducción presupuestal más importante al sistema de justicia en México. Y las excusas pueden ser las que quieran, pero el país no está en condiciones para debilitar presupuestalmente a rubros tan importantes como este. Pero si aún no me creen que a las víctimas les importa poco, basta decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco se salvó de los recortes. A la institución responsable de atender violaciones a derechos humanos también le cercenaron un total de 50 millones de pesos a su presupuesto anual. ¡Qué ironía! Si ese no es un mensaje claro sobre las prioridades del actual régimen, entonces no habrá otra manera más clara de explicarlo. A lo anterior, además hay que sumarle, por supuesto, el ya conocido plan para debilitar abiertamente a nuestro sistema democrático con el recorte de más de 1,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, aunque sea difícil de creer, lo más escandaloso del paquete económico recién aprobado no es lo que hemos señalado anteriormente. Lo alarmante es que están conscientes de lo que hacen. Apuntan que visualizan un crecimiento económico del 1.8%, mientras están estimando una inflación de más del 3%. ¿Qué cosas? Aunque Morena prefiera omitirlo de sus discursos, la realidad es que para el 2026 nuestro país proyecta un nuevo máximo histórico de endeudamiento por más de 20.3 billones de pesos. Así, en los últimos años, el tamaño de la deuda pasó de representar el 43.3% del Producto Interno Bruto en 2019 a 52.3% para el año que viene. Lo que implica entonces un aumento de 9 puntos porcentuales en apenas 6 años. En explicaciones simples, si dividiéramos esa deuda pública entre toda la población,
A partir del próximo año, cada mexicano deberá un total de 154,000 pesos, es decir, 70,000 más que en el 2018. Subieron al doble la deuda en tan solo 7 años. Pobre de nosotros. El 80% del gasto neto total se destinará a pensiones, servicio de deuda, transferencias federales y empresas públicas, lo que deja un margen muy, pero muy reducido para invertir en salud, en infraestructura y en cuidados, que bastante falta nos hace. Y en medio de todo esto, adivinen ustedes, ¿para qué sí habrá recursos adicionales? Mientras que la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se les recortó el presupuesto, al inacabable proyecto del Tren Maya le asignaron 30,000 millones de pesos, más que el próximo año. Además, la estrategia energética fallida en Pemex con apoyos financieros anuales que representan cada vez una mayor carga para las finanzas públicas. Muestra de ello es que entre el 2019 y septiembre del 2025, la petrolera ha recibido apoyos por 380,000 millones de pesos y se prevén otros 263,000 millones para el 2026. Los recursos extraordinarios destinados a Pemex reducen los fondos disponibles para sectores sociales estratégicos y retrasan, por supuesto, la transición energética. Por lo que hay que decirlo, se necesita replantear ya las prioridades del gasto público. Y a todo lo anterior hay que sumarle las mentiras consumadas en el paquete económico. Porque aunque Sheinbaum asegure que lo recaudado por el alza a los impuestos de refrescos irían a un fondo para combatir la obesidad, la hipertensión, los problemas renales y la desnutrición, ese fondo en el presupuesto nunca fue incluido. Honorable Asamblea, Morena gastará más dinero en pagar la deuda que en invertir en el país. Eso significa menos obras, menos empleos y menos crecimiento. Y cuando un gobierno deja de invertir, la economía se apaga. Estaremos, pues, atentos desde esta soberanía al presupuesto destinado para nuestro querido Chiapas. Pelearemos centavo por centavo, peso por peso, porque queremos que vuelva el desarrollo y las grandes obras de infraestructura que hubieron en el pasado, como la supercarretera que une al estado con el centro del país, el famoso Puente Chiapas, las carreteras que unen a nuestra capital con la costa, así como la de Tuxtla con San Cristóbal, el aeropuerto Ángel Albino Corzo, un aeropuerto internacional, el puerto Chiapas, así como los hospitales de primer nivel, como son Vida Mejor, el Gómez Maza, el pediátrico, para las mujeres indígenas, solo por mencionar algunas de estas grandes obras. Esto es un asunto que va muchísimo más allá de posturas ideológicas partidistas, pues las consecuencias de los caprichos del régimen actual serán inevitablemente costosas, facturas que las y los mexicanos tendremos que pagar a corto y a largo plazo. Y para aquellos que reniegan de su pasado y se llenan la boca culpando a los neoliberales, a los conservadores y a las administraciones del pasado, hoy les digo, Acción Nacional es congruente entre su decir y su actuar. Propuso la modificación del presupuesto de egresos no en un 20, no en un 10, sino en un menos de un 5%, lo que permitiría paliar en los efectos la inminente recesión que se nos avecina. Solo con esa modificación del 4.3% del total del presupuesto, se propone beneficiar a refugiados y personas desaparecidas, gasolina a 20 pesos, fondo para el campo y para jóvenes emprendedores,
apoyo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas, regresar el Fonden para enfrentar los desastres naturales, escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, fondo de medicamentos y programas contra el cáncer, seguro de desempleo y empleo temporal, comedores comunitarios, seguro de vida para jefas de familia, universidad de la policía y un fondo real para combatir la extorsión. Unidad contra el huachicol fiscal. En el Palacio Federal nos quieren mudos, nos quieren con miedo, que miremos para otro lado, porque hablar duele, pero callar duele más. Así que desde aquí decimos no, no a la inseguridad, no al endeudamiento sin razón, no a un presupuesto que no vela por la patria, la familia y por la libertad. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, Presidenta.